Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos. Es un gusto reencontrarnos con ustedes como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional. Está comenzando 3356. El género importa en la evaluación de candidatos, candidatas, resultado de un experimento. ¿Qué opina la ciudadanía uruguaya sobre las mujeres en política? Este trabajo se presentó en las últimas horas y vamos a estar conversando con sus autoras, la politóloga Nikki Johnson y la politóloga Verónica Pérez, esta noche aquí en 3356. Después, dos mujeres políticas reflexionarán sobre lo que presentemos de este trabajo y obviamente sobre el ser políticas en nuestro país. Vamos a darle un marco al tema de hoy con este informe que ya vemos. En Uruguay existe una ley que establece que es de interés general la participación equitativa de personas de ambos sexos en la integración de órganos electivos nacionales y departamentales y en los órganos de dirección de los partidos políticos. Se trata de la Ley 18.476, de participación política femenina, también conocida como Ley de Cuotas. Esta norma, vigente desde 2009, establece la obligación de incluir personas de ambos sexos cada 3 lugares sucesivos de candidatos, titulares y suplentes en las listas presentadas para las elecciones internas y en todo proceso electoral departamental y nacional. Según seguimientos realizados a través de los mecanismos de ONU Mujeres, la aplicación de ley en 2014 fue determinante para el incremento de la presencia de mujeres en ámbitos como el Parlamento. Los mayores efectos de la cuota se produjeron en el Senado, donde la tasa de presencia femenina se ubicó cerca del 30%. Por primera vez se eligieron 8 senadoras titulares, cuando antes no se habían elegido más de 4 a la vez. El aumento del número de senadoras a estas cifras no hubiese sido posible sin la ley, ya que el Senado ha sido particularmente adverso a las mujeres. Desde 1985 hasta 2010, solo una diputada había logrado ascender al Senado, mientras que luego de la aplicación de la normativa, 3 mujeres diputadas en el periodo anterior fueron elegidas como senadoras. Si revisamos el ámbito de los partidos políticos, se destaca que las direcciones partidarias se feminizaron solo después de la disposición que obliga a los partidos a usar la cuota de género en la elección de sus máximos órganos internos. La presencia de mujeres en estos espacios aún dista de ser paritaria y los partidos políticos uruguayos históricamente han sido reacios a la adopción voluntaria de medidas de acción afirmativa. En 2017, el plenario del Frente Amplio sorprendió cuando decidió adoptar la paridad total como criterio para todos los cargos electivos y a partir de ello se comprometió a presentar listas con equilibrio de hombres y mujeres. Sin embargo, las cosas no parecen ser fáciles en esa fuerza política a la hora de la discusión, y lo que originalmente era una clara acción afirmativa y desafiante, introduce una nueva variable que parece poner a las mujeres políticas bajo la lupa y someterlas a escaneos constantes con el fin de comprobar su idoneidad para ocupar esos lugares. El resto de los partidos no están ajenos a la discusión porque, a pesar de no haberse impuesto la condición de paridad, vuelven a mostrar síntomas de dificultades a la hora de cumplir con el 1 cada 3 y ni siquiera imaginan que en esa relación la variable predominante sea la de la mujer. Uruguay fue el primer país de América Latina con otorgar la ciudadanía política a las mujeres sin ningún tipo de restricciones en 1932. Sin embargo, ninguna mujer ha accedido a candidaturas presidenciales competitivas en un contexto en el que varios países de la región ya han tenido presidentas. Este proceso electoral no será la excepción, aunque introduce una variable ya que por lo menos 3 de los partidos competidores tienen una mujer en la fórmula, las 3 como candidatas a la vicepresidencia. @3356 es nuestro Twitter. Allí pueden dejar preguntas o sus impresiones sobre el tema de esta noche. Hacemos la primera pausa y ya venimos. Hoy, en 3356,
retomamos la discusión sobre la participación política femenina e intentamos definir cuánto importa la condición de género a la hora de evaluar a una candidatura. Niki y Verónica, gracias por acompañarnos. Dábamos el título apenas de esta investigación. Ustedes dicen resultado de un experimento. Sí. Entonces, en todo caso, me van a contar un poco de qué se trata. ¿El género importa en la evaluación de candidatos /as? Resultado de un experimento. ¿Qué opina la ciudadanía uruguaya sobre las mujeres en política? ¿Por qué esto de experimento? La razón por el experimento, por usar esta metodología, es en parte, tiene que ver con ciertas dificultades que tienen las encuestas de opinión pública a la hora de realmente revelar o no qué está pensando la ciudadanía. Claro. Capaz que en ese punto Verónica puede explayar un poco más. Sí, lo que ayer hicimos fue presentar un resumen de las mediciones sobre evaluaciones de la ciudadanía hacia la presencia de mujeres en política, que se han hecho en Uruguay desde fines de la década del 90 hasta ahora. En particular, hay 3 estudios grandes sobre eso. Uno que hicimos en el 2007 en el Instituto de Ciencia Política, y hay 2 más recientes, realizados por ONU Mujeres junto a la consultora Cifra en 2016 y junto a Opción en 2018. Y lo que muestran esas mediciones, en términos generales, son valoraciones muy favorables hacia la presencia de mujeres en distintos cargos políticos, tanto cuando se les pregunta a los entrevistados qué piensan sobre la presencia de mujeres en el Parlamento. Más de un 60% en estas 3 mediciones dicen que estarían de acuerdo con que hubiese más mujeres en el Parlamento. También en el electorado es favorable a la presencia de mujeres en las fórmulas. Claro. Sin embargo, las mujeres siguen ocupando menos del 50%, según aparece, según surge de los datos de las candidaturas, y reciben menos de la mitad de las designaciones. Sí, mucho Es menos. decir, una cosa es lo que piensa la ciudadanía, una cosa es lo que pensamos todos en torno a la presencia de las mujeres en el mundo de la política, y otro es lo que efectivamente después termina pasando. ¿Qué cosas intentaron ustedes descifrar? A ver, entre lo que piensa la ciudadanía y cómo terminan ocupándose los lugares en las listas y cómo eso después se traslada a los órganos de representación política, hay una brecha grande, ¿no? Parece ser que sí. Y lo que nosotros hemos visto, y no solo nosotros lo hemos visto en las investigaciones que hemos hecho desde el instituto, sino que la evidencia comparada muestra esto, es que en realidad el electorado en sistemas de partidos como el nuestro, de listas cerradas y bloqueadas, tiene muy poca incidencia sobre la conformación de las listas, ¿no? Entonces, más allá de que el electorado pueda tener opiniones favorables hacia la presencia de mujeres en política, quienes arman las listas lo arman pensando en otros criterios, claro. ¿sí? Y es en el armado de las listas donde se producen los sesgos de la conformación por sexo, ¿no? Y acá ustedes se plantean una pregunta. Dice, ¿se debe esto, o sea, esto de lo que estamos hablando, a la renuencia de los líderes partidarios a nominar y designar a las mujeres por miedo a una reacción adversa de parte del electorado? Esta pregunta, ¿encontró respuesta en estos datos que ustedes evaluaron? Bueno, mira, en realidad la respuesta a esa pregunta no era el objetivo de este experimento. El objetivo del experimento era de comprobar si los datos que surgen de las mediciones de las encuestas de opinión pública son fiables o no, ¿no? De todas formas, pensábamos que sí, porque hay una consistencia a lo largo del tiempo y en diferentes instancias de medición que dicen que sí, la ciudadanía es favorable a una mayor presencia de mujeres en el Parlamento. Pero con las encuestas siempre está el riesgo de la deseabilidad social de las respuestas, ¿no? La gente responde que sí, debe haber más mujeres porque no quiere quedar mal, ¿no?
cuando uno pregunta directamente una cuestión de este tipo, la tendencia es, bueno, digo lo que es políticamente correcto. Claro. La ventaja que tiene la metodología experimental es evitar esas respuestas, digamos, políticamente correctas. ¿Cómo hicimos esto? Esto es un proyecto, en realidad, que yo estuve encargada acá de su aplicación en Uruguay, pero es parte de un proyecto transnacional. Exacto. Que buscaba indagar en esta cuestión en 8 países, todos con democracias consolidadas y con altos niveles de desarrollo humano, ¿no? Para controlar ciertos otros factores que podrían estar incidiendo en los niveles de representación femenina. Digo, solo como información, Sí. Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Suecia y Uruguay. Exactamente. Este es un proyecto coordinado desde Texas A&M University en Estados Unidos, que invitaron a diferentes investigadores a nivel nacional para la aplicación en cada país. Y yo estuve a cargo de su aplicación acá en Uruguay. ¿Y qué hacemos? Les explico un poco claro. la metodología. El experimento se aplicó en centros educativos, ¿sí? Entonces, la población objetivo de este estudio eran el segmento más joven del electorado, claro. ¿sí? De hecho, las personas, en general, las personas que participaron, que eran 707 jóvenes uruguayos de una edad media de 19 años, estarían votando por primera vez en estas elecciones que vienen. Entonces, nos interesaba ver... Enseñanza media superior y universitaria. Exactamente. Eso eran los dos, aplicamos en 2 universidades, en 5 liceos y 2 centros UTU acá en Montevideo, ¿sí? Con una diversidad de ubicaciones para tratar de lograr una diversidad dentro de la muestra. No es una muestra representativa, pero sí diversa en términos de su perfil socioeconómico y también de su perfil académico, claro, de orientación académica, ¿sí? La aplicación se hace en la clase, ¿no? Con todas las autorizaciones debidas. Sí, claro. Se les da a cada estudiante en la clase un tratamiento, se llama un tratamiento, es una hoja que tiene el nombre de un candidato o candidata, una pequeña biografía y después un discurso de ese candidato o candidata. Y a su vez acompañado por un cuestionario. Entonces les pedimos que lean... ¿Candidato o candidata que existe o...? No. El candidato o candidata es ficticio, no usando personas reales. Y después tienen que contestar un cuestionario que evalúe esa candidata o candidato. Como yo decía, los candidatos son ficticios, no son personas reales, pero tanto las biografías como los discursos estaban armados en base, sí, a materiales reales, claro, ¿no? La idea es de recrear en lo más posible, más cercanamente posible, un contexto real, natural, ¿no? Entonces, había 2 discursos. Un discurso estaba basado en documentos correspondientes al Frente Amplio y el otro del Partido Nacional. En todos los países se trabajó con los 2 partidos mayoritarios del sistema, ¿sí? Cabe decir que en el caso de los liceos y la UTU, no se pudo usar los nombres de los partidos por el tema de la laicidad, entonces en esos casos se usó como proxy candidata a un partido de centro izquierda, por ejemplo, o de centro derecha. ¿Qué pasa? En realidad había solo 2 perfiles, biografía y discurso, 2 diferentes, uno correspondiente Frente Amplio y otro Partido Nacional. Pero había 4 presentaciones diferentes de cada discurso. Entonces, algunos estudiantes recibieron ese discurso diciendo que era de María Durán, una candidata por el Frente Amplio a la Cámara de Representantes, y otro recibió exactamente el mismo texto, pero que era de Gustavo Durán, nombre de varón. Claro. Y otro más tenía el mismo María Durán, pero no mencionaba de qué partido era. Entonces, de esa manera, sabiendo que
el factor principal en la decisión de voto es el partido, podíamos controlar si las evaluaciones favorables o no que hacían tenían que ver con una afinidad, porque ideológica. Les tocó, un candidato del partido del cual apoyaba. Una vez explicada la metodología, bueno, ¿qué surge de ese ejercicio, de ese experimento? Es decir, ¿cuáles son las evaluaciones que hacen de un caso y de otro? A ver, eso capaz que lo puede explicar mejor Nikki, que es quien lo llevó adelante, pero lo que surge del experimento es consistente con lo que surge de los datos de las encuestas. De las encuestas, ¿sí? Es decir, si bien las encuestas tienen ese problema, preguntar sobre estos temas que como decía Nikki recién, tienen un problema de deseabilidad social. Sin embargo, en las encuestas el electorado es tan favorable es muy favorable a la presencia de mujeres en política y además no valora negativamente, o sea, valora positivamente ciertos atributos. Por ejemplo, manejar bien la economía. Esa es una pregunta hecha por la encuesta ONU Mujeres en el 2018. Preguntaba sobre una serie de atributos, si eran de hombres o eran de mujeres, y atributos que eventualmente podrían pensarse como atributos masculinos, como manejar bien la economía, son atributos que el electorado en Uruguay atribuye tanto a hombres como a mujeres, e incluso les da un poco más favorable a las mujeres que a los hombres. Y el experimento, los resultados del experimento que Nikki estaba explicando van en el mismo sentido. Claro. Sí, decíamos de los resultados, ¿no? ¿Qué se ve en esa evaluación que hacen los estudiantes, en este caso, cuando se encuentran con dos discursos iguales, como decíamos, un varón y una mujer? En realidad, cada participante solo evalúa un discurso, no es que comparen, ¿no? Pero la metodología, que no voy a entrar en los detalles técnicos porque es muy complejo, nos asegura que podemos decir que a partir de eso generar conclusiones, ¿no?, generales sobre las actitudes. Bueno, la conclusión principal es que los y las jóvenes uruguayas muestran actitudes igualitarias en términos de género en sus evaluaciones de candidatos. ¿Sí? No hay una diferencia, las diferencias son muy pequeñas, no son estadísticamente significativas en si valoran mejor a un varón o a una candidata mujer o un candidato varón. De hecho, cuando esto se ve, cuando se preguntó si votaría a este candidato o si consideraban que este candidato o candidata sería capaz de ganar votos, no se nota ningún tipo de diferencia en la evaluación que hacen. ¿Sí? El género no hace la diferencia en términos de la candidatura. Y donde sí encontramos unas diferencias pequeñas, pero estadísticamente significativas, señalaban una preferencia por la candidata mujer. Entonces, en la pregunta que hicimos respecto a si les consideraban que sería un buen candidato para el cargo de diputado y si sería un buen candidato para el cargo de ministro, en ambos casos había una pequeña diferencia a favor de las mujeres, las candidatas mujeres en ambos casos, ¿sí? Y cuando mirábamos adentro de los datos para ver, bueno, esa diferencia que es estadísticamente significativa, es decir, ¿no?, podemos predecir que se va a favorecer, digamos, a la candidata en esa evaluación, estaba situada en el grupo de mujeres que participaban en la encuesta. O sea, las mujeres son sobre todo quienes evalúan mejor las aptitudes de las mujeres. Exactamente, pero eso no quiere decir que los varones no evaluaban bien a las mujeres. Los varones, las diferencias en sus evaluaciones a candidatas, varones y mujeres, no había diferencias, no había diferencias significativas. En el caso de las participantes mujeres, sí había una pequeña diferencia a favor de las candidatas mujeres. Eso por un lado. También vimos que cuando también mirando al interior, porque una de las hipótesis era que, bueno, cuando un participante evalúa a un candidato o candidata de su propio partido, lo va a evaluar mejor. Sí. Eso se dio tal cual. O sea, efectivamente. Eso nos dio... Pero era una hipótesis que ustedes ya manejaban. Claro, eso nos dio... Eso en realidad es como una variable de control, es para asegurarnos que realmente están respondiendo, están leyendo, están respondiendo a ese tratamiento.
una hipótesis que teníamos era que cuando si la participante o el participante recibía el caso de un candidato que no era, una candidata que no era de su partido, capaz que ahí la evaluaría mejor porque no era de su partido. Claro. Si es que son vigentes los estereotipos de género que se supone que vincula el liderazgo político con lo masculino, claro, ¿no? Con la figura del varón. Entonces, si la candidata es de mi partido, capaz que no la evalúa bien, pero si es de otro partido no me importa, entonces la evalúa bien. Claro. Es al revés lo que encontramos. Encontramos que había mayor preferencia para la candidata estadísticamente significativa cuando justamente la candidata era del mismo partido que el participante. Entonces, estos datos lo que nos dan es la seguridad de decir que no hay un rechazo a candidatos y menos para los partidos que las personas van a votar. ¿Sí? Claro. Las generaciones nuevas entonces entienden que esa matriz tradicional del liderazgo político masculino no está tan presente, digamos, en las nuevas generaciones de votantes. Sí, hay un componente de edad. Digamos, las generaciones, si tú cortás por edad los datos de las encuestas, la corte más vieja, de más edad, muestra quizás las opiniones menos favorables. De todas formas, es tan alto el porcentaje de opiniones favorables entre el electorado, la presencia de mujeres en política, que no se puede hablar de un rechazo hacia las candidaturas de las mujeres. Eso no es comprobable por Uruguay. En todo caso, la subrepresentación de mujeres en política se explica por otros factores que nada tienen que ver con la opinión pública. Claro. Ahora, es extraño esto, ¿no? Porque tanto el experimento como las encuestas que ustedes, las dos cosas que manejan, confluyen más o menos en la misma información. Los votantes, la ciudadanía, ve con buenos ojos la posibilidad de votar candidatas mujeres, ve con buenos ojos cómo se desempeñaría, por ejemplo, en un ministerio que tradicionalmente está asociado a una figura. Ese punto también en el experimento se comprobó. Se comprobó. Sí, no había diferencias. En el discurso se incluyeron determinadas áreas de política más masculinas o más femeninas, y el único área donde había una diferencia en la evaluación era en el área de los derechos de las mujeres, donde tanto participantes varones como mujeres evaluaban mejor la candidata mujer para eso. Pero en agricultura, en economía y también en temas que no estaban mencionados en el discurso, pero que están asociados a áreas más masculinizadas o no, no había diferencias significativas. Por ejemplo, la seguridad pública, el Ministerio de Defensa. Ninguna preferencia en esos casos para un varón, ni tampoco una preferencia significativa para la mujer en cuidados o en educación, en salud. ¿Sí? Claro, que podría ser un sesgo para el otro lado, ¿no? Exactamente, digamos, estereotípicamente. Cuidado, mujeres. ¿No? Exactamente. Y en ninguno de los casos esto se verifica. No, tampoco en las encuestas de opinión pública se encuentra eso, ¿no? Se encuentra un sesgo hacia cómo valoran los entrevistados la labor de las mujeres en determinadas áreas. Claro. No, yo decía, lo interesante de esto es cómo la opinión pública se mueve de manera absolutamente diferente a cómo se terminan construyendo los espacios de definición de representación. Lo decías al comienzo, ¿no? Sí, pero eso no es solo de Uruguay, ¿no? Claro. Es del mundo. El asunto es que en realidad la mayoría, si no todos los países que tienen más mujeres en sus parlamentos o que han alcanzado mayor cantidad de presencia femenina en altos cargos electivos, es porque han usado o usan alguna medida de acción afirmativa como la cuota y la paridad. Y esa es la razón por la que Uruguay está tan abajo, por ejemplo, en el ranking de la Unión Interparlamentaria, que mide la presencia de mujeres en el Parlamento, tan abajo en el ranking en comparación con otros países de América Latina. Nuestra norma, si bien tenemos una, es bastante restrictiva, ¿no? Digamos. Sí, pero no solo eso, sino que ¿cómo la se ley utiliza, de cuotas sí, está bien, pero todos los países suelen usar la cuota o la paridad de forma minimalista, ¿no? Es decir, poniendo a las mujeres en el último lugar permitido.
El asunto de Uruguay en relación a otros países que están mejor en América Latina, que son la mayoría de los países de América Latina en este indicador, es que en realidad Uruguay solo usó la cuota una vez, cuando el resto de los países de la región, la mayoría lo usa desde la década del 90, entonces han habido aprendizajes sobre el uso de esa institución, y además hay varios países que ya usan paridad, ¿no? Que hace que entonces las listas... ¿Por ley o la...? Sí, por ley. Hay 7 países que usan paridad. Por ejemplo, Bolivia tiene un parlamento paritario desde desde los últimos años, ¿sí? El 50% del 53% de la Cámara de Diputados en Bolivia está ocupada por mujeres y el 50% en el Senado. Claro. Y eso es porque... Acá recién veíamos en el informe, se lee como un gran avance que hayamos llegado en el Senado al 30% de representación, ¿no? Sí, yo creo que hay dos cosas capaz que para señalar. Uno tiene que ver con cómo se eligen las listas, ¿no? Que sigue siendo procedimientos controlados por los que están en los cargos de poder, que siguen siendo varones, hombres, exactamente. Entonces, ¿cómo romper con ese, lo que se llama el monopolio masculino del poder en los procedimientos de selección? Y otro es que el sistema electoral acá no incentiva la renovación, porque uno puede quedarse en una banca en el Parlamento de por vida, no hay límites, ¿no? Claro. Otros países, ayer en la presentación Rafa mencionó México, dice, bueno, no puedo creer que en México son menos machistas, pero en México no hay reelección. Entonces eso plantea un panorama muy diferente. Exactamente. Claro, porque exige la renovación de los elencos. Exactamente, renovación permanente de los elencos. Acá no es el caso, sino que hay una concentración del poder en las personas que justamente controlan el acceso a las listas. Pero esa renovación necesariamente llevaría a mayor participación de mujeres, es una hipótesis apenas. Es que los contextos institucionales importan. A ver, otro ejemplo, Argentina. Argentina tiene un parlamento donde la cantidad de mujeres alcanza más o menos el 40% desde hace varias renovaciones. Utilizó la cuota por primera vez en 1993 y ahora va a usar la paridad. Pero en Argentina también lo que ayuda a esto es que el Parlamento argentino no es un lugar valorado por los políticos en su carrera, ¿no? Es como un lugar de paso, ¿sí? De paso hacia otros cargos ejecutivos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, claro. Exactamente. En cambio en Uruguay, como también en Chile, otro país donde parecido a Uruguay en este indicador y donde también la cuota fue difícil de aprobar, llevó muchos años, tienen, en particular Chile, los parlamentos sí son lugares valorados por los políticos, ¿sí? Son lugares donde los políticos hacen carrera y donde quieren quedarse. Entonces, eso es un obstáculo tanto para aprobar una ley de cuota o de paridad, como también como para pensar en esto, ¿no? En la renovación permanente de los elencos. Quiero agradecerle a las dos que nos hayan acompañado esta noche y bueno, nos va a servir esto de alguna manera de prólogo de la conversación que tendremos ahora con dos mujeres, Carolina H., que es integrante del CEN Colorado, y Betiana Díaz, que es diputada del Frente Amplio, que bueno, veremos cómo ellas en sus estructuras partidarias han logrado colarse y bueno, y analizaremos también esto, ¿no? Lo que piensan los que van a votar ahora, en octubre, sobre la participación de las mujeres en las listas. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vos. Pausa y ya venimos. Y ahí también encontré otra cosa que era fundamental. Cuando llamábamos a las organizaciones, llegaban mayoritariamente mujeres. A todas las asambleas que hacíamos de vecinos, llegaban mayoritariamente mujeres. Pero cuando llegaba al nivel de toma de decisión, había un hombre que era el que tomaba la decisión. Y tuvimos que tomar algunas acciones afirmativas, que sobre eso también me quiero referir,
para decir que al menos necesitábamos una mujer en esas tomas de decisiones. Las lideresas locales eran las mujeres. Las que sabían dónde estaban realmente los dolores eran las mujeres. Y el acercamiento y la capacidad de escucha de las instituciones a las comunidades era fundamental. Y recuerdo con mucha claridad una vez que estábamos negociando un puente y una señora se levantó y le dijo al ingeniero, que era el director regional del Ministerio de Obras Públicas: usted será muy ingeniero, pero cuando crece la llena, la que pasa a los chiquillos amarrados con una soga soy yo, y yo le voy a decir a usted dónde se debe construir ese puente. Yo dije, bien hecho. Realmente abrir a esa capacidad de escucha es sumamente importante. Cuando termina ese proceso, yo pensé que había terminado en alguna forma mi participación y me llaman a ser viceministra de Seguridad Pública. Y yo me pregunté a mí misma, ¿pero qué sé yo de seguridad? Y entonces dije, yo no sé de seguridad, pero yo sé dónde nacen las inseguridades, que son en las desigualdades sociales. Y vamos a ir a ver cómo armamos una policía diferente. Y los operativos que hacíamos en aquellos años eran operativos para buscar mendicidad, para buscar cómo reprimir la explotación sexual comercial. Pero quizás el más importante de todas las decisiones fue una que tomé a los 3 días de estar sentada ahí, cuando entra la fiscal juvenil con un chiquito y me dice: nunca más quiero que la policía me pase un chiquito golpeado por vender productos lícitos en la calle. Bueno, aquí teníamos una muestra del papel de algunas figuras políticas en nuestra América Latina. Y tenía que ver de alguna manera con lo que estábamos hablando recién con Nikki Johnson y con Verónica Pérez. Y nos acompañan ahora la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Y Carolina H., integrante del CEN Colorado y candidata a diputada en las próximas elecciones, ¿no? Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Acompañarnos. No sé si escuchaban lo que decían antes Nikki Johnson y Verónica Pérez vinculado a el electorado. Decían básicamente, para resumirlo, no hay ningún tipo de sesgo en el electorado, fundamentalmente joven, pero no solo, sobre la importancia y las ponderaciones además que hacían sobre las candidaturas de mujeres en el sistema político. Sin embargo, esa es una realidad que, a pesar de que el electorado va por un lado, a veces en los partidos la cosa es distinta. A ver, empecemos, alguna de ustedes, sobre sus experiencias particulares. Empiezo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que se plantea, que tiene que ver, bueno, dónde estamos las mujeres, cómo llegamos a los lugares que logramos llegar luego de superar, sí, la carrera de obstáculos súper conocida que vivimos las mujeres políticas a la hora de competir por cargos. Y justamente creo que tiene un componente muy importante la estructura partidaria, ¿verdad? Es decir, cómo y dónde estamos las mujeres dentro de las estructuras partidarias y cuáles son los mecanismos de promoción de mujeres en los espacios de decisión, quizás los máximos espacios de dirección, para luego, bueno, que eso sea un aval para esa mujer que compite, ¿verdad? Claro. Entendiendo, digamos, la competencia, sacándole la acepción negativa, sino poniéndolo en términos objetivos y decir, las mujeres que logramos competir también tenemos que hacer una carrera bastante sinuosa dentro de nuestras organizaciones. Particularmente en mi caso personal, siempre estuve vinculada a cuestiones organizativas, integré las direcciones de Montevideo, la dirección nacional del MPP, y estoy muy orgullosa de que nosotros, por primera vez en la elección pasada, utilizamos un mecanismo afirmativo de plancha paritaria, sin cupos reservados, pero de plancha paritaria por primera vez, y eso nos dejó una dirección nacional con muchas más mujeres y más jóvenes que alcanzan casi un 50% de esa dirección. Claro. ¿Y eso cómo se reflejó? Y ya voy al caso del Partido Colorado, en las listas. Porque ahí hay siempre como una diferencia, ¿no? Hay como una sobrerepresentación en las organizaciones,
que después no necesariamente se observan en las listas que llevan a las mujeres a los cargos. Sí, en realidad justo este proceso de elección se dio después, pero nosotros tenemos la experiencia previa de las listas. Se dio después de las elecciones. Se dio después de las elecciones, pero logramos cosas interesantes en el proceso de la construcción de las listas en el interior del país, sobre todo fue donde más se vio. Y bueno, uno mira el Parlamento hoy y la mayor cantidad de mujeres son compañeras de mi sector, de las 609, han sido las únicas presidentas de Cámara, pero además con Manuela Muti y Valentina Rapela del Partido Colorado, somos las únicas 3 mujeres jóvenes que integramos la Cámara de Representantes. Entonces, claramente, es un proceso que viene en construcción y que viene en discusión hace tiempo. Carolina, en el caso tuyo y del Partido Colorado, ¿cómo ha sido esto? Bueno, en primer lugar, el Partido Colorado es un partido que históricamente se ha caracterizado por levantar bien alta la bandera de la defensa de los derechos de la mujer, de los derechos civiles, de los derechos políticos. No solamente, bueno, desde José Valle y Ordóñez, y es un proceso que ha continuado y que continúa hasta el día de hoy. La primera ley de cuotas, como una cosa afirmativa, no en el tema electoral, pero sí para la administración pública, desde 1912 de José Valle y Ordóñez. O sea, yo orgullosamente pertenezco a ese partido que ha sido tan defensor de la mujer. La ley de cuotas también es la que nos rige ahora, tuvo una participación enorme de Marta Montaner. Y también Marta Montaner fue la primera mujer en ocupar el cargo máximo de un partido político. Esto como introducción, para decir que vengo de un partido que no le cedemos a nadie banderas en ese sentido. Y bueno, obviamente que no somos el único, que se ha hecho mucha cosa desde los otros partidos, como bien señalaba Betiana, pero bueno, en ese sentido decir eso. Estamos lejos del punto de partida, por suerte. Estos resultados que estaban mostrando son muy auspiciosos, son muy buenos, más que nada porque al menos muestra lo que el electorado, que en definitiva es el público al que ustedes se dirigen, está pensando, ¿no? Y que seguramente haya cambiado en este tiempo, porque nosotros, las mujeres que hemos sido demoradas en nuestros derechos, tuvimos derechos civiles hace relativamente, históricamente poco, obviamente que eso demora después la sociedad en acostumbrarse o en interiorizar, la igualdad a la que buscamos, ¿no? Y entonces, es bueno saber que el electorado, y que hay un estudio que lo comprueba, que el electorado es independiente, porque tampoco eso, no es que seamos mejores ni peores, sino que no tiene que ser una condicionante de género. Y no hay sesgo en ninguno u otro sentido. Eso fue creo que lo que más positivo que me pareció, porque nadie busca privilegios. Lo que estamos buscando justamente es que no sea cuestión, que el tema de género no sea cuestión, ni para que me elijan, pero tampoco para que no me elijan. Exactamente. Ahora, decían, y me pareció interesante, era un asunto en el cual yo la verdad no había reparado particularmente. La poca capacidad que tiene el sistema político de renovar los elencos, por esto de que un legislador puede ser legislador eternamente, en tanto logre estar en un lugar y acceder al cargo, puede ser legislador hasta que se le ocurra. Esta poca renovación de los elencos, decían Nicky y Verónica Pérez, que probablemente sea también un obstáculo para que más mujeres accedan. También depende del ámbito que se mire, ¿no? Seguramente si uno mira la Cámara Alta hay mucho menos renovación por una cuestión de que ahí pesan otros factores, otras condicionantes que tienen que ver con la trayectoria política de quien llega a ocupar una lista del Senado, es un cargo muy importante. Pero si uno va a la Cámara de Diputados, hoy nos encontramos con una gran cantidad de legisladores que son legisladores y legisladoras por primera vez. Eso también me parece que hay que ponerlo en ese contexto. Claramente tendríamos que tener alguna condición como para estimular ese recambio, ¿no? Sería importante también. Justamente porque, sobre todo a la luz de lo que daban los resultados, pero también viendo, por ejemplo, la cantidad que hay de nuevos electores para esta elección, también esa oferta electoral debería tener un correlato con lo que se demanda por parte del electorado. Y yo creo que
las estructuras partidarias muchas veces administran estas tensiones que existen en la forma en la que pueden y que tratan de ofrecer este tipo de características de renovación. Lo real es que cuando ordenamos las listas, bueno, tenemos que ver dónde ponemos esos cuadros de renovación también, que no se inventan de un día para el otro, sino que también tienen procesos muy largos adentro de los propios partidos o sectores. La renovación como un elemento también de que las mujeres puedan participar más y tengan más espacios. Esto de lo que hablábamos, ¿lo habían notado antes o es un elemento que quizás haya que empezar a mirar con más cuidado? Y bueno, ya como es una tendencia que viene mejorando, capaz que nos gustaría que sea un poco más rápido, pero la realidad es que viene mejorando. Obviamente que a medida que pasa el tiempo, que se va viendo más renovación, los resultados van a ser mejores. Yo creo que por ese tema, como que es por lógica, en el futuro y a medida que se vaya dando la renovación, el porcentaje de mujeres va a ser también mayor. Claro. Da la sensación de que igual acá la renovación está vinculada con la biología, ¿no? Ah, sí. Seguramente. Y ese es un problema porque... Seguramente también. La gente cada vez vive más, por suerte. Además. Por suerte cada vez vive más y por suerte también tiene espacios donde hacer política y donde representar, pero también es cierto, nuestra población también está bastante envejecida y además también digamos, es el aval, es el plebiscito, digamos, de aquel legislador que quiere retirarse o no del lugar que ocupa, ¿verdad? Nosotros tenemos legisladores que cumplen 30 años en la Cámara entre las dos cámaras de función, por ejemplo, y no parece ser un problema para los electores de esos partidos. No. Entonces hay que ver también cómo, y yo creo que ahí es tratar de reforzar los mecanismos de comunicación entre las estructuras partidarias, la militancia y los electores, que parece que a veces es como medio difícil de afinar eso. De todas maneras, creo que hay algunos procesos interesantes que tienen que ver con cómo se han abierto también comunicacionalmente los partidos, mostrando qué es lo que hacen, mostrando cada vez más a sus cuadros políticos y a sus nuevos cuadros políticos. Yo tengo mucha esperanza en ese sentido. En este sentido, el Partido Colorado parece ser uno de los partidos que va a atravesar un proceso de renovación más interesante, ¿no? Hay candidatos nuevos, parece ser una especie de nuevos elencos que vienen a ingresar a la actividad política. Esto ustedes lo están viendo así, imagino. Sí, claro. Además que el Partido Colorado, cada partido tiene sus mecanismos para después conformar la lista. En el caso del Partido Colorado viene siendo por la cantidad por la votación de las internas. Entonces es un método democrático que permite que tanto hombres pero manteniendo lo que la ley exige, lo mínimo que la ley exige. Eso por supuesto, eso por supuesto que sí. Pero bueno, no es tanto el poder de que digas el dedazo, digamos, sino que también hay un componente grande democrático en la conformación de las listas. Claro. En el interior tiene problemas esta ley, ¿no? Porque porque no hay tres a veces. En las circunscripciones chicas, si nosotros hacemos la aplicación más minimalista de la cuota y de la paridad, no ingresaría una mujer, ¿no? En realidad, cuando uno empieza a ver, los partidos disputan una banca. Claro. Y bueno, y ahí, si no encabeza a la mujer, es parte de lo que nos pasó en la campaña pasada, hablo como 609 acá, en el caso de Paysandú, en el caso de Colonia, en el caso de Salto, donde encabezaban mujeres. Si no, no hubiera habido mujeres en esas bancas. Y algunas son las únicas legisladoras de su departamento. Claro. Hay algunas cosas que las estructuras partidarias tienen que impulsar, ¿verdad? Hablamos de los cargos electivos, pero ¿qué pasa después? A la hora de elegir a alguien para ocupar un cargo de gestión en un gobierno municipal, en el gobierno nacional, ¿cómo están viendo eso? Por ejemplo, este gobierno, de los 3 gobiernos pasados, es el gobierno que tiene menos integrantes en el Ejecutivo mujeres, ¿no? Sí, en realidad también hubo un cambio en las carteras donde estaban las mujeres. Y eso es bien interesante también porque era un elemento que ponían arriba de la mesa en el análisis Verónica y Niki. Sí. Por ejemplo, en el caso de Carolina Cose, ministra de Industria. Aquello de que había algunas ministerios que parecía reservadas exclusivamente para hombres, ¿no? Porque también, como decía Carolina, nosotros estamos en un proceso que tiene que ver con la deconstrucción de quién es el político. Y quién es el político, y lo digo en masculino, adrede, ¿verdad?
quien es el señor político es el señor de traje, es un hombre que se ocupa de las decisiones duras y por tanto entonces es el que puede estar en los máximos cargos de dirección, de gestión política, pero también dentro de las estructuras partidarias. Y creo que de todas maneras todo el sistema de partidos está haciendo un gran esfuerzo en generar algunos cambios en ese sentido. ¿Qué está pasando en el Partido Colorado en ese sentido? Pensando, por ejemplo, en la eventualidad de un gobierno. No sé, no me consta que esté sobre la mesa que haya que tener algún porcentaje obligatorio de mujeres no me consta. Seguramente la habrá en el caso, si yo cuento el entorno de nuestro candidato, de Ernesto Talvi, él tiene, por ejemplo, la referente en economía, es una mujer, es Ana Inés Servino. La jefa de comunicación es una mujer que se llama Lucia Cohen. La coordinadora de grupos de trabajo, que es un cargo, es un puesto muy importante porque él, Ciudadanos y bueno, ahora el Partido Colorado le da una importancia enorme a los equipos técnicos, también es una mujer. Entonces, bueno, uno puede prever que ese va a ser también lo que él no hace. Yo creo igual que eso no tiene que ser una obligación, sino que tiene que ser una opción, que no deje de ser opción, pero hay que tener cuidado también con la obligación en ese sentido, porque uno tiene que elegir a las personas más idóneas, independientemente de si son hombres y mujeres. Claro. Yo creo que va en ese camino porque lo está demostrando en su día a día, en cómo él trabaja. Sí, a veces el problema es que las mujeres, digamos, a pesar de su capacidad, están subrepresentadas inclusive en esos elencos técnicos que hay atrás de un candidato. No digo que sea el caso, digo que a veces pasa porque la mujer tiene otros compromisos, ya sabemos. Sí, por supuesto. Son la mayor parte del egreso de la Universidad de la República, las mujeres, para poner, digamos, el dato que contrasta ahí con la realidad, el dato más duro. Ahí tenemos un caso que tiene que ver con, quiénes integran también también forma parte de una cadena de lo que son las tomas de decisiones, ¿no? Los equipos técnicos son los que asesoran para la toma de decisión. Creo que también va por ese lado la masculinización. De todas maneras, hay cada vez más mujeres en cargos técnicos, también teniendo opinión y voz y mucha influencia en algunas áreas, como decía Carolina, por ejemplo, en materia económica, también en lo que es la industria, el desarrollo del país. Bueno, empezamos a ver nuevas voces. Claro. ¿Cómo vivió el Partido Colorado digamos, en el Frente Amplio, en el Partido Nacional, en el Partido Independiente, se construyeron fórmulas paritarias? Había como una necesidad en ese sentido, en algunas parecía que había como, ¿no? Se estiró la soga todo lo que más pudo. El Partido Colorado fue por otro lado, pero se vivió como hubo una tensión allí, una especie de, se empujó. No, para nada, realmente. Yo, como dije, me parece que tiene que ser una opción y no una obligación. Y la opción estuvo, porque en el elenco de posibles candidatos a la vicepresidencia, que eran 5, 3 de ellos eran mujeres y 2 eran hombres. Y bueno, y se ponderaron cosas como una de las cosas que es el caballito de batalla, y yo creo que es la gran revolución que precisa este país, que es la educación, y se puso a un gran educador con un conocimiento muy solvente en ese tema, que creo que es con una solvencia increíble, y que además reunía el consenso de todo el partido, y se pusieron un montón de cosas, y bueno, y dio que era Robert Silva. Por ser hombre, no. Porque no quería mujer tampoco. Pero bueno, no lo sintieron como una obligación o como algo, como una presión, que a veces, y uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado en el Frente Amplio, que parecía como que había que hacerlo y dio esa sensación de que no estuvo... Lo que pasa es que en el Frente Amplio había que hacerlo porque había un mandato, ¿no? O sea, el Frente Amplio, a ver, esto lo voy a decir entrecomillado para que no suene mal, se había embretado en esa Tomó situación. decisiones. El Frente Amplio salió de un congreso donde se definió como una fuerza política antipatriarcal. Eso desencadenó también luego que hay que plasmarlo en hechos concretos, ¿no? Porque muy lindo el discurso, muy lindo para hacer videos, salir en redes, hacer discurso, pero después el hecho concreto tiene que aparecer, si no las palabras se las lleva el viento. Y en ese sentido hay un trabajo de acumulación de las mujeres frente amplistas de muchísimos años, donde se toma la decisión en un plenario nacional de ir a la paridad de las listas, y eso también determina que, que la lista, la fórmula tiene que ser paritaria.
lo habíamos decidido claro. así. Por eso digo que en este caso sí había como cierta obligación de que ocurriera en ese sentido. Betiana, Carolina, gracias a las dos por habernos acompañado, de verdad. Muchas gracias a vos, muchas gracias. Señores, con ustedes nos estamos reencontrando el próximo martes aquí en Televisión Nacional.